tal? ¿Cómo estamos? Pues nos encontramos nuevamente en un nuevo video con Jessica. Sí, hola a todos los que nos van a estar viendo en este video o a nuestro yo del futuro. Sí, y pues a que nos vean, a lo mejor sean amigos, familia, no lo sé. Ujú. Bueno, creo que el tema que vamos a hablar ahora es algo que tal vez alguien tenga la curiosidad pues de preguntarnos en algún momento, es que cómo nos conocimos. Creo que sería bonito también antes de que empecemos ya, digamos, a platicar ella y yo, que primero nos cuente un poquito acerca de ella, así breve, y cómo fue que viniste acá. Sí, bueno, ahorita nos encontramos, se puede ver del paisaje en Gasperia, nos encontramos actualmente en Calabria. Yo aquí tengo en Italia más de 14 años de vivir y pues cuestiones del destino, pues aquí estamos. Digamos que si queremos entrar ya en el contexto de cómo nos conocimos, pues fue una cuestión totalmente casual. O sea, no nos buscamos, nos encontramos realmente, algo así. Sí, 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 vaya, como ella dice, pues eh, creo que más que todo la razón de por qué llegaste acá es más que todo por cuestiones económicas, ¿va? Creo que varios Digamos, más que venir aquí en Italia, el hecho de emigrar fue obviamente poder tener una situación económica mejor respecto a en la que estaba sí, creo que es viviendo algo yo. bien, bien común en El Bien como, Salvador, no es exactamente. algo Sí, que es del otro mundo, y esa fue la motivación del por qué Jessica emigró, ¿verdad? ajá. Por mi parte, pues todo el tiempo, toda mi vida, nunca me vi en la necesidad de salir, nunca, 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 jamás. Y a veces pensaba si tuviera una oportunidad de salir, bien que saldría, pero créanme que de todos los países que hay, pues nunca se me ocurrió que iba a venir a conocer Italia. Mm, En otras ocasiones también lo he dicho, he otro video por ahí vamos a poner el enlace, que fue una entrevista que ella me hizo a mí también, ujú. es acerca de mis impresiones acá, pero ahí lo menciono que el único lugar que había ido fuera de El Salvador era a Guatemala, ahí por turismo, a lo que es Esquipulas, también a un pueblecito cerca de la frontera y en Honduras, en el Mm, mismo viaje, o sea, eso es lo más lejos que había exacto. ido, y nunca me había sentido en necesidad, gracias a Dios, pues Él siempre nos proveyó a mi familia y a mí, digamos, el sustento. No voy a decir que vivíamos con grandes cosas o algo, pero No, no, no le faltó, no sentiste gran fuertemente aquella necesidad como en de... el caso tuyo, que Sí, debiste en la situación económica, que exacto. Yo no veía que hacía nada. Yo sabía que si estaba ahí, el momento, aunque si yo trabajaba, tenía un trabajo, lo que obviamente cualquier salvadoreño lo puede decir, lo que uno ganaba iba solo para pasarla. O sea, y a la veces no, posibilidad de ahorro, una superación o hacer algo era bien casi imposible. y a veces me imagino que ni siquiera era para pasarla, sino que muchos de los salvadoreños se endeudan. Se endeudan, exacto. Entonces, por ese motivo, bueno, cosas que, pero para ti, No, no, gracias a Dios nunca se llegó hasta ese punto, aunque debo decir que en ciertos entonces, ¿por qué puntos de la historia, sí, mi papá tuvo que hacer una deuda, pero eso ya es una no, pero historia para entrar aparte. en el Pero contexto para de mí, por no, qué estás hoy aquí. aquí. Entonces, llegamos ahorita, ya hablamos un poquito de ella y yo, entonces, se ve que es diferente, ¿verdad? Sí, es bien diferente. Entonces, pero, Pero ahora ya entrando en la materia, el asunto, en el caso mío, voy a empezar diciendo esto, ¿va? Que yo siempre hacía videos para mi red, de que es Facebook inicialmente, y lo hacía por diversión de vez en cuando. Incluso habían algunos amigos que me decían, quizás vos sos el reportero, no sé, pero no era, digamos, algo relevante, era más que todo como broma, entretenimiento para mí mismo, ¿verdad? Nada pero más. ya en tu página o como No, cualquiera puede no, tener un como cualquiera, Facebook. con Ah, ok, cualquiera en mi perfil de Facebook. ok. Estamos hablando por ahí que entre 2015 a 2000, hasta 2020, estamos hablando por ahí. Mm, Pero la cosa empieza a cambiar cuando llega lo que es el 20, porque ustedes saben que en el 20 vino lo que fue la la pandemia. pandemia. Ujú. Entonces, y si me permite, pues quizás me voy a alargar un poco de esto porque luego ya entra ella en escena, ¿verdad? Pero el punto es de que entrando en lo que es la pandemia, ustedes saben que toda la gente se tiró a la red, ¿verdad? A entretenerse, a comunicarse, porque esa era la única manera que podíamos hacerlo, ¿verdad? Y así es como Entonces, y así es surge que como tú, surge
a mí me meten en una página de, allá de Santiago Texacuango, no voy a omitir el nombre, pero ahí estaba yo, y digamos que ahí yo tuve 6 meses como invitado para administrar esta página. Ahí es donde yo aprendí lo que es la parte de administración de una página en Facebook, y fue, por decirlo, donde yo agarré experiencia, por razones que si yo me pongo a explicar serían mucho más largas. Entonces solo les voy a decir que como no es como tener el propio negocio de uno, ¿va? Claro, Tener el sí. propio negocio de uno, hace sus cosas, hace la hora que quiere, como quiere. Entonces yo pues empecé a tener algunos roces ahí con los colegas de la página, y al final ni era mía la página, que no, que yo era invitado. Así es como yo empecé a decidir por crear una página, y esta página fue llamada Texacuangos Magazine, y yo creo que ya es conocida por varios allá en Santiago Texacuangos, incluso de los municipios de la ruta tan panorámica y todo. Pero yo tenía, digamos, una visión un poquito diferente, porque anteriormente hubo otra página que tuvo también su auge, en la de Daniel, sí, sería Daniel Quintanilla, no, ¿cómo se llama? No, el chamaco, es de las David, Noti, no, Texacuango. ajá. Entonces ellos son los que estuvieron antes que nosotros, pero en su momento, pues, la página dejó de ser. Bueno, entrando en otra vuelta en el contexto, mientras él estaba creando ya su página y trabajando, yo aquí en Calabria, en Italia, comencé también a hacer tipo video, pero de cocina, obviamente, como todos para entretenernos, pasar el tiempo en el tiempo de la cuarentena, el encierro y toda la cuestión. Entonces yo desde aquí pasaba bastante tiempo en el teléfono y vi que en mi pueblo, en Santiago Texacuangos, quería saber cómo estaban las cosas allá, qué estaba pasando, y veía la página de él donde publicaba cosas, cositas, y eso lo que lo que me hacía era seguir esa página. Me suscribí porque de este modo yo podía ver lo que pasaba tal vez en mi pueblo. Y es así como yo en una ocasión hice una pregunta realidad no me recuerdo qué cosa fue, escribí algo, un comentario en alguna publicación que él hizo y él contestó. Si yo estoy bien en una memoria, en realidad fue porque ya se acercaban las elecciones, Ah, y ya. lo que Jessica quería saber, recuerdo que lo que escribió fue: alguien va a transmitir en vivo. Ajá. Y entonces yo le respondí, y creo que ahí fue donde, no sé si yo te mensajé por Messenger, yo creo que Sí, fue ya en primero por privado, Messenger. sí, ya más en privado, Y personalmente. posteriormente fue que ya teniendo un poco más de confianza, no nos pasamos al WhatsApp, pero eso ya es un poco más adelante. Ah, más adelante, Las primeras pláticas de nosotros fue más que todo resguardo el referente al pueblo, pueblo, pero creo que mm, así inició todo, porque ella quería saber cómo cosas estaba del la pueblo. cosa del pueblo, pero En específicamente la elecciones, elección, las cómo se iba a estar elecciones, dando, obviamente. quiénes se están postulando, quién iba a ser el ganador, porque obviamente pues a todos los del pueblo nos interesaba, ¿verdad? Exactamente, porque yo quería ver cómo se estaban evolucionando todo ese día de las votaciones, si había gente, si estaba lleno, si todo estaba... O sea, era una curiosidad que como alguien que está en el extranjero, como la diáspora, queremos saber lo que está pasando en nuestro país y mucho así en nuestra casa, pues en el pueblo donde venimos. Entonces, él comenzó a ver de que yo me interesaba mucho en la cuestión y yo creo que él agarró mucho de las cosas que él publicó y siguió gracias a tal vez a algo que yo le decía, a mí me gustaría Sí, ver yo esto, creo hacer que esto. bastante influyó, digamos, en la fundación de la página Texacuango Magazine, ella, en el sentido de: mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes hacer lo otro. Y quizás hay algo que no he dicho que es súper importante, y es que ya en ese momento, pues varias de las páginas de Santiago Texacuango, incluso la Noti Texacuango, estaban ya prácticamente desactualizadas, sin mayor información. Entonces, así fue como mi página todo el tiempo estuvo produciendo hasta el presente, y se empezó a hacer famosa, no tanto por su tamaño, sino más bien por la cantidad de actividad e información que transitaba. Ujú. Y es más, o sea, debo decir que la página Texacuangos Magazine fue la única que transmitió el paso de lo que es de la alcaldía, me refiero de Alberto Estupiñán a la alcaldesa actual, que en este momento, del año 2023, estamos hablando de la doña I, Patricia de Pérez. Fue la única que transmitió en vivo el evento, y todo fue porque ella me lo sugirió. Sí, digamos, digamos, él
tenía miedo a hacer, digamos, contenido de política y de religión, porque obviamente siempre hay como discusiones en eso. Yo le decía, es que no es el hecho de que vos apoyes un partido político, sino que vos estás informando el acontecimiento real en todo el país y particularmente de ahí. Entonces yo lo que le decía es mi forma de ver como diáspora, lo que queríamos ver de afuera. Y él solo se prestaba como medio informativo y no es que Sí, estaba apoyando antes, algo. Y yo creo que mucho de lo que yo le decía, él lo motivaba o iniciaba. Yo creo que así es como comenzó nuestra sí, comunicación, nuestro y hablar. creo que, digamos, desde ese momento hasta el momento que yo la pude conocer así en persona, fue aproximadamente como un año y unos meses más. Yo Ajá. recuerdo que en el Messenger, el primer mensaje donde nos saludamos fue el 25 de octubre del 2020. Wow, aún se lo recuerda, yo no. El 20 de octubre del 2020. Ajá. Y pues buscando información, al parecer esta muchacha no se acordaba, pero andaba por tropear con su hermana, dice. Ajá, porque obviamente yo vivía mi vida en esta parte del mundo y él vivía su vida, su cotidianidad al otro lado del mundo. O sea, lo único que nos unía era que gracias a su página yo lograba acercarme a lo que era mi tierra, ¿va? Mi pueblo. Y yo en ese periodo yo andaba buscando mucha gente del municipio de Santiago Texacuango y andaba tipo ex compañeros y algo. Y él me daba aquella cosa, aquella información que a mí me hacía sentir bien, como me amarraba o me acercaba mucho más a mi gente. Entonces creo que así pasamos como un año, Un creo, poquito más de un año. un poco Pero más. así como dice ella, en resumen, digamos que nosotros nos encontramos básicamente, uno de mi parte por el hecho de ser administrador, creador y fundador de la página, Ajá, y ella porque quería conocer lo que estaba sucediendo de manera actual en el pueblo. sí. Entonces, si se fijan, no tiene nada que ver como en algunas ocasiones pasa, que tal vez viene el hombre y dice, mire, esta muchacha me gusta, le voy a tirar un mensaje, tal vez me responde, y le empiezo, como dicen allá en Salvador, que dice, me la voy a casaquear, y tal vez así, de ahí vamos a seguir, y más si está en el exterior, tal vez me hace casi, no sé. Entonces, no fue así, sino que todo fue bastante a nivel de amistad, y sin yo creo que todo ese año, ella les puede decir que nunca te dije nada. No, no, Y ni no. yo, ni Muchas ella. veces por meses no nos hablábamos allá, de vez en cuando Sí, un sí, sí. hola o Es algo. más, yo recuerdo que incluso en el noviembre del 2021, yo recuerdo que por ahí tenía todavía unos audios y todavía le decía, hey, ¿cómo estás vos? Le decía, pero le decía así como que fuera una gran cherada, más Mm, como que fuera hombre que siendo mujer, o sea, y como, agrada sí. cherada, mira, es que cómo estás, qué onda, no sé qué, que no sé cuándo, pero así es como yo le hablaba a ella, ¿verdad? Mm, Y creo que en ese tiempo fue que, vaya, nos pusimos a platicar de cosas bien básicas, como por ejemplo, mira, dónde has vivido, dónde estudiaste, por qué te fuiste, y todo eso fue en ese tramo, pero como lo vuelvo a decir, no hubo nada. Lo único que sí es que ella me había contado que cada 3 años viajaba, pero no había podido por el tema de la pandemia, ¿verdad? ujú. Pero que tenía intenciones de llegar en el año 2022. Así me dijo para Semana Santa. A todo eso se estaba acercando la fecha y yo ni me acordaba de eso hasta que un día de repente me llama ella y me dice, Alex, ya voy para El Salvador, ahí te llego. Ah, vaya, está bueno, le digo yo. Pero así va y yo, bueno. Sí, yo para ese entonces ya tenía quizás un año de existir un poco más la página Sí, de Zacuangos Magazine y en ese tiempo, en ese lazo de tiempo de que nos comenzamos a conocer y a hablar y algo, él me dijo, ¿por qué no te haces un canal, algo así? Me decía, porque él veía que yo en Facebook, en personal, así como todos los otros perfiles, para entretenerme hacía recetas de cocina, juegos, TikTok y algo. Y lo publicaba con la persona, mi familia que tenía ahí. ¿Va? Entonces, es así como yo me viene la iniciativa de crear, pero en este contexto, no en Facebook, en YouTube, el canal que yo decía, bueno, voy a ponerle Torobos porque es la ave nacional de El Salvador y Calabrese porque obviamente yo estoy aquí, voy a mostrar y voy a hacer cosas y recetas de aquí de la Calabria. Y ya cuando yo fui
a El Salvador, yo ya tenía creada el canal Y una página de también de Facebook YouTube. con el mismo nombre. Ajá, y había también creado directamente ya en Facebook la página con el mismo nombre. Entonces, yo lo que hice, acordarme, yo tengo un amigo allá en El Salvador que le gusta hacer contenido, ¿eh? Entonces, lo que puedo hacer es grabarle mi experiencia, que voy a ir de vacaciones por un mes, lo voy a contactar. Yo sabía que él tiene su vida allá y que trabajaba y toda la cosa, pero ahí de vez en cuando tal vez podemos hacer un videito ahí en el pueblo y todas las cuestiones. Entonces, así como yo lo llamo y le digo, mira, yo estoy viniendo para ver si luego él tal vez hacía un tiempo libre para poder hacer alguna video, Sí, cositas cabal. así, pero hasta el momento yo no lo había visto jamás. No lo sé si habíamos hecho alguna videollamada, creo que No, 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 nada, no, nada, no, nada, no. nada, Todo, absolutamente. habíamos chateado, habíamos mandado audio y habíamos mandado fotos y a lo Ajá, sumo habíamos hecho llamadas por WhatsApp, pero llamadas, ajá. solo puro audio, nunca Sí, nomás no por, nos habíamos visto no, jamás no, así de nunca, jamás, persona. nunca lo habíamos hecho. Sí. Vaya, de ahí lo otro es que más o menos fue el 14 de marzo del 2022 que llegaste, ¿verdad? Sí, ¿Recordás? sí, como a mitad de marzo yo llegué para el tiempo de Semana Santa porque, digamos, pues la cuestión económica, los vuelos se ponen mejor ahí y el periodo de la Semana Santa donde se pone un ambiente bien bonito, todo allá en El Vaya, Salvador. ya había viajado en otras veces, me contaba. Sí, exacto, Pero pero, en esta vez fue particular, va. exacto, sí, por dos motivos. Uno, porque después de la pandemia yo iba feliz de que regresaba y otra vez a El Salvador. Llevaba un amigo italiano, era un señor que iba como turista y yo le iba a hacer como traductora. Y esta vez ya tenía un canal y tenía una persona que hacía contenidos y cosas así. Y yo, para mí era bien bonito, pues porque era no solo ir a hacer unas vacaciones que me voy a relajar a comer o a beber algo en la playa, sino que ya con una idea de meterle trabajo a eso. Otra cosa que quizás yo no lo he dicho, pero muchas veces lo hablé con ella, era de que por el motivo que dijo, no meterme en cuestiones de religión o política, hasta ese momento mi política personal acerca de la página era publicar cosas, pero no salir yo. Ah, Sí, no sí, salir yo. Después vamos a o sea que explicar cómo nadie salía, sabía quién quién era el era el administrador y administrador y creador creador. de la No, no, no lo página. sabían. Entonces, hasta ese momento es un punto importante porque luego vamos a explicar cómo pasó. Exacto. Porque yo cuando creé el canal de YouTube y de Facebook, la verdad sí salía mi cara, porque del Desde el primer principio. momento, del primer video era de yo mostrando o creando, haciendo algo. Ahora, los primeros 15 días que estuviste en El Salvador, o sea, vos llegaste, nos vimos, nos saludamos por primera vez, Sí, que fue ahí en La Ceiba, en la plaza pública, va, ajá, y nos vimos a otros amigos en común, etcétera, y creo que fue la primera vez que nos pudimos ver. ver, Pero los primeros 15 días prácticamente casi no te vi, a lo mejor solo algún mensaje, hola, ¿qué tal, cómo estás, dónde has ido? Y sí. solamente hasta ahí. Pero la cosa cambió después de esos primeros 15 días porque venía tu amigo, pues el italiano, y él venía solo para 15 días, ¿verdad? Exacto, entonces todos los días aprovechábamos a hacerlo ver cosas, digamos, turismo, museos, parques y volcanes. Y obviamente, ¿no? Él quería disfrutar y conocer el pueblo, entonces yo le metí y a dónde lo andaba, yo andaba grabando y andaba publicando los videos ya en YouTube que en Facebook. Y así, curiosamente, en 2 semanas, o sea, la gente hasta de Santiago me comenzó a seguir. Pero después de los 15 días, ya cambió porque después mi amigo italiano se fue, se regresó y yo ya quedé sola como diciendo, ya no tengo la compañía para andar de pata de chucho, pues así como turista, andar Y de es aquí que a un hay una lado. cosa que me ha comentado ella, que como ella pues se fue joven desde El Salvador, eh, casi no conoce bien allá en El Salvador, digamos Ay, ya, decir, mira, vamos a ir a la playa El Cuco, por ejemplo, pero así como yo me he aventurado muchas veces en bus, no conoce. no, no, Entonces no, esa era una de las cosas, entonces por eso es de que ya quedando sola no hallaba para dónde agarrar. El otro exacto. motivo era porque como la mayoría, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos ya nuestra edad, no estamos viejitos, estamos jóvenes, pero ya muchas personas a la edad de nosotros pues ya tienen compromisos, tienen hijos, están ocupados, entonces
no les queda tanto tiempo, entonces ella pues pensó en mí porque dijo, bueno, él está posiblemente con más disponibilidad de tiempo porque todavía no ha formado hogar, porque ese es el problema principal que te he encontrado con tus Sí, amigos, sí, ¿va? entonces tú, digamos, tu día libre de trabajo, los fines de semana, tal vez podías, o sea, salir conmigo, organizábamos algo para ir tal vez de turismo y ir a grabar. Exacto, porque yo tengo pocas amistades, pero son pocas, pero cada quien tiene su hogar y cuando no trabajan, pues se los dedican obviamente a la familia. Pero mientras que yo estaba ahí de vacaciones, yo tenía No todo todo el día y tiempo. noche disponible. E incluso recuerdo que ya eran como las Ah, 11 1 y todavía despierta y le dije, ¿qué estás haciendo? Editando. editando los videos que ya había ido a grabar en días precedentes. Obviamente él tenía su trabajo, entonces no podía estar disponible todos los días, pero había un día de la semana o el fin Sí, de sí. semana Y es que que hubo otra sí. situación, va, en el trabajo que yo tenía en El Salvador, por cierto, yo soy electricista, me he dedicado siempre a la parte de mantenimiento, se daba una situación que era de todos los años, y es que casi siempre cuando iniciaba el año había poco trabajo. Y en ese año pasado sucedió lo mismo, pero se alargó. O sea, normalmente el trabajo se hace poco, que unos 3 meses, pero el año pasado llegamos hasta mitad de año y todavía no nos recuperábamos de eso y por eso contribuyó para que yo tuviera un poco más de tiempo y por eso fue de que Mm, contigo llegamos al acuerdo de que vamos a salir el 5 de abril, ¿verdad? ujú. Para lo que sería, no, perdón, ese era el 10, perdón, que era un domingo que vimos la programación de los buses alegres. Ajá, los buses En los buses alegres. alegres lo vimos que era el 10, pero, pero viendo que mis horarios tenían más espacio de tiempo, ahí fue donde le dije, mira, fíjate que el miércoles próximo va a ser 5, este día 5, sucede que también no voy a trabajar, ¿qué tal si vemos si vamos aunque sea a pasear así en el bus, pero así con bajo costo, porque la verdad que también no estoy teniendo mucho trabajo, pero con lo que podamos, vamos. Sí, exacto. Y yo feliz porque para mí ocupar mis días, porque yo tenía días contados, ya me faltaban solo 15 días. O sea, 15 días ya habían pasado con el italiano, haciendo turismo, y ahí era una cosa de todos los días, hasta 2 o 3 cosas diferentes, verlos cada día. Pero tenía aquellos 15 días que no sabía en qué ocuparlos, entonces yo trataba de ocuparlos todos. Pero Entonces, los sí. días libres suyos los dejaba, entonces nos decidimos a ir. Primero estábamos que queríamos ir a lo que sería el jardín botánico, ¿va? Pero de presto le digo yo, ¿y conoces el Tunco? Porque le empecé a preguntar, ¿ya fuiste al Puerto del Diablo? Sí. ¿Ya fuiste al Boquerón? Sí. Ah, ya fuiste a todos lados. Pues sí, porque en 15 días uno aprovecha al máximo. Entonces le pregunté, ¿ya viste al Tunco? No, me dice. Ah, Y no, entonces me sí. dice que fue para ella su primera experiencia de poder hacer, por decirlo, turismo, pero en bus. En O busca, sea, va. para ella es algo, bueno, a mí me parece raro porque yo he andado todo el tiempo Yo así. no sabía que se podía llegar en bus hasta el Tunco o todas las playas. Bueno, pero el video también lo tenemos, así que por aquí abajo va, lo vamos a poner el link para que Ajá. vean. Y otra cosa, por el mismo motivo de que decía yo que yo no quería salir de hacerme ver, yo era el que estaba grabando y prácticamente por pedacitos grababa, se autogrababa a ella y otros pedacitos yo se lo grababa a Exacto, ella ese y no video me ayudó aparezco. mucho él, porque obviamente uno puede enfocar estar hablando, pero si uno quiere agarrar paisajes o algo, pues a veces necesita de una segunda persona para irse. Yo siempre he grabado sola, pero ese día como él me acompañaba y él sabía cuánto es difícil esta cosa, me dice, dámela, yo te voy a grabar. Entonces me sentí bien porque finalmente tenía como una parte de equipo, pues alguien que me estuviera ayudando a las grabaciones y toda la cuestión. Y fue bien bonito, o sea, el lugar, la experiencia de ir en el bus y todo eso fue la primera vez que salimos. Sí, prácticamente esa fue nuestra primera salida, aunque en Santiago también cenamos algunas ocasiones anteriormente, fue Sí, para planificar la salida. exacto, como Para unas eso dos o fue tres como unas veces dos o tres quizás. veces, pero fue más que todo allá en la ceiba, unas pupusitas con café, ¿verdad? Ajá. Pero fue básicamente unas pláticas como siempre y finalmente para poder afinar, mira, el tal día vamos a hacer esto, de qué vamos a grabar, cuál es lo que vamos a decir, eso más que Sí, todo. sí, sí. Luego fuimos al Tunco y como dice ella, pues le gustó. Y también tuvimos la intención de grabar en el Majahual, pero ya el tiempo No dio. no nos dio. Así que solo nos quedaron algunas fotos ahí nada más Sí, desde el Majahual.
nos regresamos. Pero creo que ya desde ese momento ya comenzamos a ver, no lo sé, al menos de parte mía, a ver con ojos diferentes a Alex, porque se Sí, yo mostró creo que bien, ¿cómo se dice? Disponible a darme un apoyarme, a darme una mano. Y yo decía, qué bonito, o sea. no, yo la Entonces, verdad de que vaya, esta salida es bien importante para nosotros como pareja, porque, en el sentido de que prácticamente de ahí es donde ya inicia todo el proceso, ¿verdad? De que nosotros lleguemos a estar juntos los dos hasta acá, en este momento, sí, porque ese día, como dice, vaya, yo la verdad, lo hice con toda buena voluntad. Sin embargo, ella al parecer también se sentía tan cómoda hasta que finalmente, pues, ese día de tanto que estábamos ahí, que me sentía feliz con ella y con total que yo creo que de broma fue que te dio un besito, ¿va? sí. Pero realmente fue más como una broma, O ¿va? sea, apenas lo sentí Sí, así tímidamente. fue Y como yo más, pensé, ¿ma fue un beso o qué fue? Y sí, qué fue eso. realmente fue más como, pareció más como una broma el asunto, pero realmente Y yo creo que tenías que dar miedo a qué cosa iba a reaccionarte, si te iba a sí, rechazar o algo. sí, pero así fue más que todo como, no fue tan como en serio, ¿va? En Ujú. ese momento, ¿va? Pero ya nosotros ya empezamos con aquello de, le llaman en inglés el flirteo, o como Flirtar. flirtear, o sea, o en otro término, como a tratar de ver si la otra persona le interesaba de verdad, sí o no, ¿va? Sí, creo que después estuvo un segundo beso porque yo no me sentí mal. O sea, la cosa es que quizás yo hasta en cierto punto me hubiera gustado que ese beso hubiera sido más largo. Sí, pero como les digo, realmente fue más como una tipo broma, es en ese momento, ¿verdad? Luego, pues, de eso fue que nos vimos creo que otra vez, pero ya, digamos, con nuestros amigos de Santiago, don Armando, los demás pintores, ¿verdad? En la Ajá. Ceiba. Y luego de eso fue que ya teníamos programada la salida para lo que es Atecosol, que fue el viaje que teníamos desde un principio planificado en los buses alegres, ¿verdad? Ujú. Que ese fue para el 10 de abril, y también tenemos el video, así que por aquí también lo buscan, aquí en la descripción, ahí lo vamos a poner, Sí, ahí está. bonito. Y hasta ese momento, de nuevo, les puedo decir que yo no salía, yo andaba detrás de cámara y andaba grabando y todo lo Obviamente demás. porque no éramos nada, o sea, no éramos pareja ni nada, o sea, solo era la segunda vez que salíamos. Entonces el apoyo de que sabía que grababa y me quería solo apoyar en ese aspecto. Sí, sí, bueno, y la verdad que, ¿qué te pareció? A Tecosol nunca habías ido, ¿verdad? En Atecosol no, Y ni era, tampoco en Bus Alegre, ¿verdad? no. Y por cierto, ahí me puse a cantar y nos estuvimos como loqueando en el bus. Éramos los únicos dos locos que andábamos participando en los juegos que se hacían ahí en las Yo creo que actividades. toda la gente pensó, este es el De- alma de la fiesta dentro del bus. Sí, tanto es verdad que ya al final pensaron que éramos pareja de verdad. Porque fíjense de que yo alquilé una hamaca y al final ni la usamos, pues vaya, por andar grabando, ¿va? Entonces Grabando. no fue la onda. Sí. Y entonces vengo yo y cuando llegamos de regreso me voy a entregar La maca. la hamaca, ¿va? Y entonces, ¿qué te dijeron a vos la gente que hay Sí, del porque bus? vieron que me subí yo sola y me fui a sentar a la silla, al asiento donde nos habían puesto. Y me dicen, ¿y su esposo de dónde lo dejó? Y yo pensé al inicio, ¿me están preguntando a mí? ¿Así? Y yo, ¿cómo? Le digo así, sí, ¿y su esposa dónde está? ¿Dónde lo dejó? Y me quedo, ¿esposo? En la mente, ¿esposo? ¿Por qué creen que es mi esposo? O sea, tan bien nos vemos como pareja que ya no, o sea, porque andamos bien en feeling, andábamos jugando, bromeando, hablando, o sea, parecíamos quizás una verdadera pareja que la gente pensó que éramos esposos. Sí, incluso yo recuerdo que cuando yo ya regresé al bus, todavía me dijo, mira, me dice, me dijeron esto, lo que les acaba de contar ella, pero la Ajá. cara que tenía ella así como, Te sorprendí. ¿qué? ¿Qué me te acaban de decir? Dice. Y bueno, luego de eso viene el tiempo de lo que es la Semana Santa en sí, allá en Santiago, ¿verdad? Mm. En El Salvador,
nos dedicamos con ella a andar haciendo videos de lo que fueron las alfombras, de lo Sí, que sería parte de los actos religiosos, parte sí, de todas estas actividades. Y entonces, en una ocasión, veníamos nosotros de grabar y llegamos a lo que sería frente de la iglesia y ella fue a buscar a un muchacho que también es artista, ¿va? Y ella estaba grabando, en eso llegó, bueno, una de los administradores de la página, de la otra que teníamos, donde estaba yo, que les digo que tuvimos nuestros roces y llegó a platicar, me felicitó por mi trabajo en Texacoamos Magazine, pero para no hacer larga la historia, pues se tomó una foto conmigo y yo no tenía idea o sea, no tenía idea de que luego la iba a publicar y al día siguiente pues también se tomó una foto con ella y al tener estas dos fotos, en la publicación que hizo fue prácticamente mostrar mi identidad, que yo era el administrador de la página Texacoamos Magazine. a mí no afectó porque yo siempre he mostrado la cara desde el inicio, mientras que él estuvo siempre oculto. Siempre estuvo oculto. Entonces creo que eso le mostró porque no tuvo, digamos, como no se le vino pedido la autorización o el permiso para poder publicar su rostro como la persona propietaria o dueña o administradora de su página. Entonces creo que de ahí quizás fue una... Yo siento que para mí ese fue el punto más pesado del por qué. Desde luego decidí mostrarme, hacerme ver, porque yo dije, bueno, ya ella me tiró de boca, como dicen en El Salvador. O Ujú, sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, de un momento a otro lo van a saber, así que ujú. ese fue uno digamos, De la los razón, motivos, sí, uno. pero creo que es el más pesado. Sí, luego de eso, pues que termina la Semana Santa, pues ya creo que para ese momento, pues ella y yo, pues nos llevamos tan bien que tenemos varias fotografías. Creo que si te gusta, pues las vamos a poner en pantalla ahí, que las Sí, puedan sí, sí, ver de esa noche de de las esa noche, de alfombras. las alfombras y Sí, también de posteriores días, ya acercándose pues al 19, porque el 19 era tu partida, ¿verdad? sí. Entonces nos veíamos bien felices, platicando, nos Yo reíamos. creo que muchas personas pensaron que éramos pareja también. No lo sé por qué, pero yo me lo sentía así. No lo sé porque pasó en una ocasión de que estábamos así, casi como estamos ahorita, platicando, riéndonos, o tal vez de las excursiones o de los videos que O de habíamos las hecho. cosas que nos pasaran en los Sí, transportes y ajá. cosas, ¿va? Entonces en ese momento pasó un amigo de infancia, podríamos decir casi, y con su familia y todo. Yo pensé, ay, finalmente lo veo después de tantos años. Y yo esperaba que al menos me dijera hola, ¿no? Sabiendo que estaba ocupado, tal vez no quería ponerse a platicar conmigo, pero ni un hola. O sea, hizo como que la paja que no me vio y yo dije, ma, ¿por qué se reaccionó así? Yo creo que es como cuando alguien no quiere interrumpir a los como enamorados o algo así. Sí. Pero en realidad estábamos hablando como grandes amigos y todo, pero quizás las otras personas nos veían tan bien, tan como en feeling, yo no sé si así se Sí, entiende, con un gran feeling, que la gente comenzó a pensar de que nosotros ya éramos pareja o algo. Pero solo que nosotros no nos veíamos así, o sea, no. entonces, la verdad es que no habíamos platicado de decir, mira, Me yo quiero ser tu novia, no, 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 no. nada por el estilo. Y la otra que pasó también fue creo que fue el mismo día con el artista o fue otro día, ¿va? Que creo que le terminaste de hacer el video a Ana Ceiba y luego te dije, mira, vamos a ver si comemos por ahí. Y alguien por ahí le gritó, siempre me la quitan. Cabal, como diciendo de que tal vez yo le gustaba a él y que hubiera tal vez intentado acercarse a mí, pero como me vio con él, como que dijo, otro que me quitó la bicha que me gustaba, algo así. Y yo dije, estábamos solo caminando así Sí, a la par, no, nada, entonces nada. ninguna malicia. Perdón, perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa.